Hoy nos vamos a lanzar en un viaje miles de años hacia el pasado. Vamos a seguir esas primeras huellas que dejaron los humanos que llegaron a lo que hoy conocemos como Honduras, para descubrir cómo, poquito a poco, transformaron un paisaje totalmente virgen en los cimientos de una civilización. Esa es, creo yo, la gran pregunta, ¿no? Es una historia de creación, de cómo adaptarse a todo, y de cómo pequeños grupos de gente convirtieron la naturaleza salvaje en su hogar. Y la respuesta, bueno, no está en los libros de historia, sino enterrada justo debajo de nuestros pies. Y es que, miren, casi todo lo que sabemos viene de pistas como estas, fragmentos de un pasado súper lejano que los arqueólogos van descubriendo. Es la tierra misma la que guarda los secretos de sus primeros habitantes, y cada vez que se excava, se revela una nueva página de esta increíble historia. Entonces, ¿quiénes fueron estas primeras personas? No es para nada una historia sencilla. Las evidencias que tenemos sugieren que Honduras fue como un punto de encuentro, poblado por distintas olas de migrantes que no venían todos del mismo lugar. Imagínense esto, en Ciguatepeque se encontraron un colmillo de mamut, una locura. Esto es una prueba fascinante, porque nos dice que los primeros humanos que andaban por aquí convivieron con megafauna, o sea, con animales gigantes de la edad de hielo, un mundo que hoy, la verdad, nos costaría muchísimo imaginar. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Honduras fue un punto de encuentro. Por un lado, grupos humanos con influencias olmecas y toltecas bajaban desde el norte, y por el otro, grupos como los chibchas subían desde el sur. O sea que este territorio se convirtió desde el principio en una verdadera encrucijada de culturas. Bueno, antes de que existieran las ciudades, antes de los pueblos, la vida era completamente diferente. No había un ancla para nada. Era un viaje constante, marcado por el clima y la búsqueda de comida. A ver, tratemos de imaginarlo. Una vida donde tu casa no es un edificio, sino el camino mismo. La supervivencia dependía de moverse al ritmo de la naturaleza, siguiendo a los animales, buscando las plantas de temporada. Eran expertos en su entorno, claro, pero la idea de un hogar fijo, permanente, simplemente no existía en su cabeza. Y esta pregunta, esta es la que lo cambia todo. Marca el punto de inflexión más grande, yo diría, en toda la historia humana. Algo pasó, algo tan revolucionario que hizo que la gente dejara de caminar y por primera vez comenzara a construir. Y la respuesta a esa pregunta cambió el mundo para siempre. Fue una revolución, sí, pero una muy silenciosa. No fue una revolución de armas, sino de raíces. Fue como una especie de efecto dominó, ¿saben? Todo empezó con el descubrimiento de la agricultura, la capacidad de cultivar el propio alimento. De repente ya no había que perseguir la comida, se podía hacer crecer, y eso llevó al último paso, las aldeas permanentes. Por primera vez había una muy buena razón para quedarse en un solo lugar. Y aquí tenemos un ejemplo concreto. Yarumela, fundada por allá del 1500 a.C., es uno de los primeros y mejores ejemplos de esta nueva forma de vida. Ya no era un campamento temporal, era un hogar de verdad. Lo más importante de todo esto es la complejidad que estaban alcanzando. La vida en Yarumela ya no era solo sobrevivir el día a día, ya había organización, construcción, arte e incluso religión. No solo estaban viviendo en un lugar, estaban construyendo una sociedad. Pero ojo, que Yarumela fue solo el comienzo. A lo largo de todo el territorio, otras comunidades empezaron a florecer, y cada una con su propio estilo, con su propia personalidad. A ver, hagamos un tour rapidito. Ok, primera parada de este tour, Playa de los Muertos. Y lo que los arqueólogos descubrieron aquí nos muestra el siguiente paso en la evolución social, la aparición de la desigualdad. Lo que se encontró en Playa de los Muertos es súper revelador. Vemos una sociedad que ya no era del todo igualitaria. La forma en que enterraban a sus muertos, por ejemplo, con diferentes tipos de ofrendas, sugiere que ya había clases sociales, quizás un clero con más poder. La sociedad se estaba volviendo más compleja. Y no es solo eso, ¿eh? Está la pirámide de los Naranjos, imponente, o los entierros súper misteriosos de las cuevas de Talgua. Cada uno de estos sitios nos cuenta un pedacito de la historia, demostrando que este desarrollo estaba pasando en toda la región. Las aldeas, poco a poco, se convertían en pueblos. Y bueno, todo este camino nos lleva al punto culminante, al clímax de esta historia, el nacimiento de una verdadera ciudad prehispánica en el Valle de Sula. Para que nos hagamos una idea de la escala, se calcula que en su mejor momento, Cerro Palenque fue el hogar de unas 600 familias. Estamos hablando de miles de personas. Esto ya no era una aldea, era un centro urbano en toda regla.
Esta ciudad, fíjense, tuvo una vida de unos 500 años. Floreció, dominó la región y, pues, como tantas otras grandes ciudades de la antigüedad, finalmente decayó y fue abandonada. Tratemos de imaginar cómo era caminar por Cerro Palenque. Veríamos calzadas pavimentadas, plazas públicas llenas de gente, templos dedicados a la ciencia y la religión. En su cancha se jugaba el famoso juego de pelota ritual y, desde su plaza astronómica, seguían el movimiento de las estrellas. O sea, este es el retrato de una sociedad sofisticada y muy, muy poderosa. Pero el poder de Cerro Palenque no venía solo de su organización, ¿eh? También eran una potencia económica. Sus artesanos eran maestros creando cerámica. Sus vasijas, de una pasta fina súper característica, eran tan cotizadas que se exportaban por toda la región. Esto convirtió a la ciudad en un centro de comercio importantísimo. Y ahí lo tienen. Ese es el panorama completo. Es que la transformación es asombrosa, ¿no? Desde seguir las huellas de un mamut hasta construir calzadas pavimentadas y observar las estrellas desde una plaza. Estos primeros habitantes no solo poblaron la tierra, la transformaron por completo. Así que, al final, esta historia no termina realmente. Es más bien una puerta que se queda abierta. Cada nuevo descubrimiento tiene el potencial de reescribir todo lo que creemos saber. Porque debajo de nuestros pies, el suelo de Honduras todavía guarda muchísimos secretos esperando que alguien los saque a la luz.